Hola Noeliocus, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo os voy a hacer una pregunta si sirve de algo la semana de la movilidad en Madrid. El pasado 19 de septiembre hubo una manifestación en defensa del transporte público madrileño que vais a ver en el programa que emitió Telemadrid, del programa de 120 minutos, que hizo declaraciones el consejero de Transportes Ángel Garrido, que vais a ver cómo cuenta la versión de cómo está actualmente el transporte público en Madrid. Os voy a dejar un trocito con la entrevista que le hicieron los de Telemadrid al consejero de Transportes, inclusivemente a uno de los manifestantes que manifestó que falta personal en el metro. Cuando el metro cumple 100 años, la Semana de la Movilidad, un servicio público que cada vez gana más usuarios, pero también tenemos que atender a las reclamaciones que nos llegan a veces de usuarios, a veces de trabajadores. Por ejemplo, ya sabe que usted que ayer hubo una manifestación en las calles y que planteaban pues más inversión, reclamaciones que vamos a escuchar y comentamos. Está Metro, está el taxi, está la MT, colectivo de diferentes movimientos, y todos pedimos, también pedimos que se incorporen los ciudadanos, porque lo que está pasando en Metro, cada día las frecuencias están siendo más largas, los compañeros trabajadores de Metro Madrid están sufriendo muchos problemas de seguridad, porque al final el viajero la paga con el trabajador y nosotros no tenemos culpa. Como habéis visto, el manifestante manifiesta que falta personal en el metro, la seguridad ha empeorado bastante, los tiempos de espera han ido aumentando considerablemente, saturando más los andenes en el metro, ya que la saturación de andenes puede llegar a ser peligrosa porque los pasajeros llegan hasta el borde del andén corriendo un riesgo de caída a las vías, que eso ya no se puede permitir. Y os sigo dejando la entrevista que hizo Telemadrid al consejero de Transportes con las quejas de los usuarios y en cuanto a las respuestas que sigue dando del estado de las infraestructuras de metro, mantenimiento, etcétera, etcétera. Los sindicatos llevan tiempo denunciando esto. Dicen que la situación para los trabajadores, para los usuarios va peor y hemos querido bajar al metro a preguntar. Lorena Cano, ¿qué te cuentan a ti los usuarios? Bueno, pues falta de personal, falta de trenes y problemas con los minutos que tardan los trenes en pasar. Es lo que denuncian los trabajadores del Metro de Madrid que ayer se manifestaban. En concreto, los sindicatos dicen que Metro de Madrid está sufriendo uno de los peores momentos de su historia y aseguran que todo se traduce en largas esperas y aglomeraciones que hay al final en los andenes y que sufren los usuarios. Y para eso dan datos. Por ejemplo, dicen que la plantilla ahora mismo no supera las 1.500 personas cuando debería rozar las 2.000. También aseguran que cada día pasan 80 trenes menos de los que deberían pasar para dar un buen servicio. Y por último dicen que todo eso se traduce en esperas que a veces llegan a los 15-20 minutos. Pero esta mañana lo que queremos saber es qué opinan los usuarios. Y aquí hemos encontrado a una usuaria diaria de Metro de Madrid. Bueno, los trabajadores se quejan. Yo no sé si de verdad hay que esperar mucho en el metro y si se nota que faltan, por lo que dicen, trabajadores y trenes. Pues sí, últimamente se nota que tenemos que esperar un poco más de lo debido. Estábamos acostumbrados a más tránsito, ¿no? A más metros, a más trenes, y ahora se nota que la espera nos está pasando la factura. A veces incluso se ve que hay que dejar pasar un metro porque es imposible entrar. No sé si alguna vez te ha pasado. Sí, me ha pasado últimamente, no, antes no, pero ahora últimamente sí. Bueno, que se vaya porque eso está repleto, ¿no? Bueno, muchas gracias, te dejo irte, que tienes que coger además el metro corriendo, gracias. Ya lo habéis visto, pues quejas ayer por parte de los trabajadores de Metro de Madrid y también quejas de algunos usuarios que dicen a veces llega el metro, está tan lleno, hay tanto que esperar que no puedo ni entrar y tengo que esperar a que pase el siguiente. Bueno, pues escuchadas las quejas, vamos a escuchar ahora la versión del consejero, que seguro que tiene muchas cosas que matizar, también las soluciones, hablemos de ellas, y dígame usted si es cierta esa queja reiterada de
aumenta el número de usuarios cada vez, de hecho lo aumentó de forma notable el año pasado, pero las inversiones se reducen. ¿Es así? En cuanto a las inversiones, tengo que decir que no. Este año las hemos duplicado y lo vamos a hacer también el año que viene. Pero en cualquier caso, mire, siempre que hay quejas de algún usuario hay que atenderlas. Sea una o sean 15.000, hay que atenderlas. Nosotros tenemos uno de los mejores metros del mundo. También hay que poner las cosas en su justa medida. Uno de los mejores metros del mundo que, por supuesto, tenemos la obligación de mejorar. Queremos mejorar las frecuencias y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con contratación de trabajadores, como ya hemos hecho, incorporando en este mes 100 trabajadores, 100 maquinistas nuevos, y tenemos que hacerlo también con más inversión, y lo haremos. Pero insisto, pongamos las cosas en su justa medida. Cualquier persona que haya viajado y que vea otros metros del mundo decidirá que el metro de Madrid es el mejor de largo de todos los que puede visitar en Europa, pero eso no puede hacer que no mejoremos lo que ya tenemos, y desde luego que lo vamos a hacer. Eso está claro, desde luego yo no conozco todos los metros del mundo, pero hay ciudades muy visitadas, París, Nueva York, que tomamos como ejemplo para muchas cosas, nada que ver con lo que nosotros tenemos, pero también es cierto que si a lo mejor hay cosas que mejorar, pues hay que encontrar las causas de esas quejas. Entonces, lo que están diciendo es que no se está invirtiendo, digamos, en el mantenimiento, aparte de la queja de maquinistas, y se ha producido, por ejemplo, hoy mismo una incidencia en la línea 5, esto es por falta de detenimiento, es por el desgaste normal de un servicio que tiene mucho uso. Incidencias siempre hay, ¿no? Al final, cuando sacas muchos trenes con muchos coches, alguna incidencia siempre va a surgir, pero es evidente que también hay que renovar parte de ese parque que tenemos móvil en el Metro de Madrid, y lo vamos a hacer. Tenemos pendiente la compra de 60 trenes que yo creo que van a mejorar notablemente la disponibilidad y también el confort que perciba el usuario en el uso de esos trenes, también con menos posibilidad de que haya algún fallo y que tenga que empezar con operaciones de mantenimiento. Todo eso también lo vamos a hacer, pero creo que siempre es bueno, y usted lo decía, saber lo que tenemos, ponerlo en valor, porque yo creo que es algo muy bueno que tiene Metro Madrid, y que por supuesto estamos obligados a mejorarlo y vamos a hacer. La legislatura pasada invertimos sobre todo en aquellas cosas que no se ven. Mejoramos los túneles por dentro, eso desgraciadamente provoca molestias, cuesta mucho dinero, pero después el usuario no ve nada. Esta legislatura vamos a tener la posibilidad de ampliar líneas de metro, de mejorar la frecuencia, vamos a incrementar también el número de maquinistas, lo digo para que también los trabajadores y los sindicatos sean conscientes de que esa es la voluntad que tenemos por parte del gobierno, y lo vamos a hacer, lo vamos a dejar bastante mejor de lo que ya tenemos, que insisto es muy bueno. Y tenemos fecha ya para que el metro esté abierto las 24 horas el fin de semana. Hay mucha gente que está pendiente y que pregunta esto desde cuándo. Bueno, yo creo que abrir el metro 24 horas fin de semana es una gran medida, sobre todo orientada a nuestros jóvenes, ¿no? Y la tranquilidad también de los padres de que puedan regresar sanos y salvos a sus casas. Pero es una medida que tenemos que implantar también progresivamente. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con sentido común, dando pasos, y por supuesto, porque lo he escuchado a los sindicatos, por supuesto también de la mano de la contratación de personas que puedan trabajar en esos turnos, y bueno, pues yo creo que hay que hacer las cosas, insisto, con sentido común. Y nosotros siempre vamos a tender la mano de la mano de los sindicatos, que son los representantes de los trabajadores, hagamos las cosas bien. ¿Quién se puede creer de que el metro de Madrid es uno de los metros mejores del mundo y es uno de los metros mejores de Europa? Con la cantidad de inundaciones que se han registrado en las estaciones, por ejemplo, en las de Metrosur. ¿Os cabe alguno eso en la cabeza? Que se inunde alguna estación de metro y te digan que es uno de los metros mejores del mundo y de Europa. ¿Quién se puede creer esto? Porque yo, desde luego, es que no me lo creo. No estoy nada de acuerdo con las declaraciones que ha hecho el consejero de Transportes a Telemadrid, porque casi todo es mentira. Que si se corta una línea de metro, que si se hace mantenimiento el usuario no se ve afectado, cuando el usuario sí que se ve afectado lo que se hace en los túneles del metro, que los trenes van a velocidad reducida, en algunos de los casos, cuando no implica cortar el servicio durante el día, que se realiza en el mantenimiento nocturno, etcétera, etcétera. La falta de mantenimiento que os he dicho antes, la espera de los viajeros, los trenes que faltan en las líneas, que dicen que es una media de 80 trenes, y luego también la compra pendiente que tienen de los trenes, y según ha declarado también el consejero de Transportes, la contratación de los 100 nuevos maquinistas, que todavía, por cierto, no ha llegado octubre, que en octubre se tiene que completar la última tanda, no está la última tanda que falta,
y la pregunta que yo me hago es que en qué líneas habrán metido a los maquinistas, porque no se pueden meter a los maquinistas en una línea en sí, sino que se tienen que repartir por líneas para que todos los viajeros nos podamos mover sin ningún problema en el metro. Y además también el tema de las ampliaciones del metro, que faltan ampliaciones del metro, como os puedo decir yo en un ejemplo, que es la conexión de la línea 3 desde Villaverde Alto hasta Metro Sur, la línea 11 desde la Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, que esa es dos de las ampliaciones de las más importantes que según quieren hacer en esta legislatura, que yo hice en un vídeo anterior, el Metro de Madrid sobre las ampliaciones que deberían de hacerse, que de momento solamente la Comunidad de Madrid ha anunciado otra ampliación más provisionalmente, que es la línea 5, prolongándola desde Alameda de Osuna hasta Barajas y luego ir hacia Valdebebas, que yo en ese vídeo comenté que la ampliación de la línea 5 se pensó en llevarla al aeropuerto. Luego también comenté en ese vídeo que no se ha dicho aún nada todavía por parte de la Comunidad de Madrid si va a ampliar la línea 2 al Estadio Metropolitano desde Las Rosas, ya que esa conexión favorecería mucho al tener otra alternativa a la línea 7 y al favorecer a los vecinos de Coslada y San Fernando en tener la conexión ahí de la línea 2 para ir más hacia el centro de Madrid y descongestionar los días de partido el tráfico entre viajeros al tener también la línea 2 en el Estadio Metropolitano. Y yo os digo, en resumidas cuentas, que aunque digan que los viajeros han aumentado el uso del transporte público, en el Metro de Madrid sobre todo, que la inversión yo no la veo por ninguna parte, porque estoy viendo que cada vez los andenes están más saturados, también se está tardando mucho en poner en circulación los 60 nuevos trenes, aunque ya estaban incluidos en los presupuestos de la Comunidad de Madrid este año, según he escuchado porque como ya sabéis que aquí las cosas de Palacio van despacio, porque a nadie tampoco le entra en la cabeza cómo puede haber menos inversión pese al aumento de viajeros en el Metro de Madrid, que lo suyo es que hubiese más inversión, y así no me extraña que cada día haya más averías, haya más saturación en el metro, que se tenga que esperar a otro metro pese a haber esperado a uno y no caber en uno, sobre todo en horas punta. Y además también las inversiones de cercanías de Madrid, que eso ya es competencia del gobierno central, del Ministerio de Fomento, que como el gobierno general está en funciones, ya que tiene bloqueados aproximadamente unos 1.300 millones de euros de transferencias a la Comunidad de Madrid, que eso también le está influyendo, pero la Comunidad de Madrid también recauda bastante como para poder hacer más inversión en el transporte público, de las ampliaciones de metro que os he dicho, por ejemplo, y del mantenimiento con los abonos mensuales que pagamos mensualmente, con todo ese dinero que recauda la Comunidad de Madrid, que luego ya sabéis que mucho bla bla bla, pero luego aquí no llega ninguna inversión, no llega nada, sigue todo a peor, que aunque digan que el Metro de Madrid es uno de los metros mejores del mundo, sí, en parte eso pueden tener razón en cuanto a la cosa de sistemas, esto de conducción en comparación con el de otros países o el de otras ciudades, que el Metro de Madrid está más avanzado, pero también tiene sus defectos, que ya son defectos que ya llegan hasta un límite, que ya es mucho defecto que tiene el Metro de Madrid, porque no es normal que se inunde una estación de metro, por ejemplo el Metro Sur, la estación de Conservatorio, que lo he visto recientemente por un seguidor que sigo en Instagram, que publicó una de sus historias. Luego las estaciones también, algunas en Fuenlabrada, que se inundaron también por otra tomba de agua y que ha causado reducción de velocidad en la línea
de Metrosur, como pasó el año pasado con las deficiencias de las vías, que lo tenéis en otro vídeo por aquí arriba, para que lo veáis. La gente sigue cogiendo el coche, que cómo va a dejar el coche en sus barrios aparcado, lo tiene que seguir cogiendo por narices, pues porque en el transporte público no llega a tiempo a los sitios, por los retrasos que hay, por las averías que hay, porque el metro no llega a todos los sitios que tiene que llegar, pese a barrios que ya no están en el área metropolitana de Madrid, pero que están completamente incomunicados, pese ya a tener un número considerable de habitantes, como es por ejemplo la ciudad Pegaso. Fin de semana, que esa línea 2 se debería de prolongar hasta allí, además de pasar por el estadio metropolitano, porque como os dije en el vídeo de la historia de la línea 2, que se están instalando allí muchísimas empresas. Fin de semana sigue creciendo, al igual que también Plenilunio, que al estar el centro comercial de Plenilunio la demanda sigue creciendo considerablemente, y ahí se necesita, por ejemplo, ampliar el metro hasta allí, al igual que construir una estación de cercanías. Otros ejemplos que os he dicho es la conexión de la línea 3 desde Villaverde Alto hasta la estación del Casar en Getafe, que eso permitiría dar una segunda conexión a la estación de Puerta del Sur en la línea 10 que ya existe actualmente, y beneficiaría mucho a los vecinos de Getafe. Y luego otra ampliación importante es de la línea 11 desde la Plaza Elíptica hasta Conde de Casal, que permitiría conectar a Atocha Renfe, beneficiando a los vecinos de Carabanchel sin hacer ningún tipo de transbordo. En resumidas cuentas, pues que no vale para nada la semana de la movilidad en Madrid, porque en la actualidad se ven obligados los usuarios a seguir cogiendo el coche para llegar a los sitios que aún no tienen metro, o les faltan las conexiones de correspondencias en el metro, como las que os he dicho. Y si tuviésemos un transporte público, el del Metro de Madrid, por ejemplo, bien mantenido, bien ampliado, porque las ampliaciones que se plantearon en anteriores legislaturas estaban ampliadas sin planificarse bien del todo, dejándolas morir en puntos donde no tenían que haber muerto las ampliaciones, dando más servicio en otras líneas de metro, haciendo más conexiones, seguir teniendo un transporte público eficaz, de menor gasto de tiempo también, porque eso implica una pérdida de tiempo, tener que hacer bastante transbordos a líneas que deberían de estar ampliadas y que no llegan todavía. Y yo veo que las cosas por mi parte no están hechas con sentido común. Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, lo tenéis que puntuarlo con un buen like. Os tenéis que suscribir a mi canal para seguir apoyando la deficiencia que hay en el transporte público de Madrid en general, además del metro. La MT también está afectada, ya que los autobuses a veces están saturados también, porque eso ya es competencia del ayuntamiento, que debería de poner más flota de autobuses. No olvidéis compartir el vídeo para que llegue a más gente y que el problema del transporte público en Madrid se solucione lo más pronto posible, y hay que seguir luchando por un transporte público más económico, que también necesita una revisión de tarifas en el abono en transporte. Un abrazo a todos, Noeliocus, y os quiero muchísimo. Chao, nos vemos en el siguiente vídeo.